¿Cómo vencer el miedo al fracaso? El miedo, en general, es normal y tampoco se debe considerar como un enemigo. El problema surge cuando este miedo crece tanto que te paraliza. El miedo al fracaso no es diferente, es simplemente una sensación que te hará sentir intimidado ante situaciones nuevas. Si el miedo al fracaso se apodera de ti, será un obstáculo que te impedirá avanzar y en el peor de los casos puede llegar a inmovilizar y frenar todo tu proyecto. Puede afectar tu capacidad de análisis y nublar tu visión a la hora de evaluar los procesos en un proyecto. Dejarte llevar por el miedo al fracaso te impedirá ver las oportunidades de desarrollo que existen, te mantendrá en un estado constante de estrés que repercutirá en tu desempeño y rendimiento laboral. Será mucho más útil si dejas de castigarte por los errores. Tener miedo constante a fracasar puede hacer que dejemos de luchar por conseguir nuestros objetivos o que luchemos en exceso y nos olvidemos de otros aspectos importantes de la vida, como por ejemplo la salud o la familia. Pongamos dos ejemplos para ilustrar estas dos posibles respuestas ante una situación. Por ejemplo, el jefe de una empresa quiere despedir a una persona de planilla. Él no sabe a quién despedir y propone a sus empleados que el que quiera realice una presentación sobre la empresa. Ante esta situación, las respuestas pueden ser las siguientes. Evitación. Esta persona se angustiará y bloqueará ante el posible fracaso. Tratará de huir de la situación y no hacer esta presentación extra. Se dirá a sí mismo, no pienso hacer el ridículo. Sobrecompensación. Esta persona intentará dar lo mejor de sí misma, pero dejará de lado otras tareas. Trabajará hasta altas horas de la madrugada, no descansará lo suficiente y no hará el resto de cosas que tenía pensado hacer para ese día. En este caso, la respuesta más adecuada sería trabajar y dar lo mejor de uno mismo, pero sin descuidar las necesidades propias. Huir de la situación o ser demasiado autoexigente no suele ser la mejor opción. Por lo tanto, trabajar el miedo al fracaso es fundamental para poder ser feliz y conseguir nuestros objetivos. El miedo al fracaso está relacionada con una mala valoración que hacemos de la realidad. ¿Y cuáles son las consecuencias al miedo al fracaso y cómo nos limita? Malestar con uno mismo y baja autoestima. Siempre pensaremos que no somos capaces de hacer bien las cosas y sentiremos que somos menos válidos que los demás. Ansiedad. Como hemos visto, el miedo genera ansiedad. Y los síntomas más comunes de la ansiedad son pensamiento de que va a ocurrir algo malo, aumento del pulso cardíaco, sudores, temblores, hormigueos en las extremidades, dolor de cabeza, pinchazo en el pecho, sensación de mareo y sensación de que falta el aire. Ataque de pánico. Ligado al anterior, cuando la ansiedad llega a su punto máximo, se pueden producir ataques de pánico. O quedarse en blanco. Pueden suceder bloqueos cognitivos. En el ejemplo que hemos trabajado, un bloqueo cognitivo sería quedarse en blanco y no saber qué decir en la presentación que nos ha mandado el jefe. No conseguir los objetivos de la vida, el miedo al fracaso y todas estas consecuencias negativas que tienen podrían hacer que no alcanzamos los objetivos que tenemos en la vida. Está claro que si huimos constantemente de las situaciones, no vamos a poder llegar a cumplir nuestros objetivos porque no daremos pie a que se cumplan. En el caso de la alta
autoexigencia tampoco podremos lograrlo, porque la ansiedad por ser perfecto nos limitará y nos hará fracasar. Todas estas consecuencias afectan la vida laboral, académica, social, personal y familiar, y contribuyen a que no podemos cumplir nuestros objetivos vitales, ya sea en el ámbito profesional, personal o social. ¿Y cómo superar el miedo al fracaso? Antes nada, es importante mencionar que el miedo al fracaso se puede trabajar y que se puede superar siguiendo una serie de pautas o tratamientos. Superar el miedo al fracaso es posible, y a continuación te brindo algunas recomendaciones. Reconoce tus propias emociones. El reconocimiento de las propias emociones es indispensable para enfrentar el miedo al fracaso. Cuando somos capaces de reconocer que estamos sintiendo miedo, podemos hacerle frente de una manera mucho más efectiva que cuando nos rehusamos a aceptarlo. Así pues, vencer el miedo al fracaso empieza por ser capaz de analizar la situación de la que partimos y explorar esas fuentes del miedo, lo que hace que un proyecto nos haga temer o nos haga sentir angustia. Rechaza la dicotomía. En la vida no es todo blanco o negro. En el medio existe una amplia gama de grises. No todo es hacerlo perfecto o, por el contrario, desastroso. Lo importante no es hacerlo todo perfecto, sino intentar hacerlo bien y poner lo mejor de uno mismo. Aunque, como hemos visto, sin pasarse porque la alta autoexigencia tampoco es buena. No intentes ser adivino. No sabemos qué va a ocurrir y por lo tanto no podemos anticiparnos y asumir que realmente ocurrirá. Entrenamiento en autoinstrucciones. Se basa en órdenes que una persona se da a uno mismo. Para dirigir una actuación es un tipo de autodiálogo. Del ejemplo anterior, autopreguntarse o pregúntate a ti mismo: ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el objetivo? Y el análisis de la situación. Pensar en qué pasos tengo que seguir para realizar la presentación. Autorrefuerzo. Decirse a uno mismo: ¿me está saliendo todo bien? ¿He conseguido hacer la presentación sin titubear? En el caso de haberse equivocado, lo más correcto sería decir: me he equivocado, pero no pasa nada. Todo el mundo se equivoca, pero he podido corregir el error y es lo que cuenta. Evita decirte no puedo. Cree en ti mismo y en la capacidad que tienes para superar los problemas. Fracasar una vez no significa que vayamos a fracasar siempre. Las personas nos equivocamos y tenemos todo el derecho del mundo a hacerlo. Si has cometido un error, intenta hacer lo posible por subsanarlo. Aprende de los errores, pero no te quedes en ellos. Analiza con detalle todo el proceso para que identifique los elementos exactos que trajeron esta situación negativa. Identifica el foco exacto del temor. Sentir que tenemos miedo al fracaso es algo que resulta bastante general. Lo que debemos hacer en este caso es identificar qué es exactamente lo que motiva nuestro miedo, qué parte exacta del proceso es la que nos genera ansiedad y angustia. Una vez logres precisar el motivo real de tus temores, sabrás cuáles son los aspectos a mejorar para superarlos. Se trata de analizar desde lo más general hasta lo más específico, para dar con nuestro talón de Aquiles. El que conoce sus miedos se hace más fuerte. Transforma tu forma de pensar.
Cuando pensamos que el fracaso nos perseguirá a todas partes y que no hay nada en la que podamos destacar, analiza detenidamente la situación y pregúntate, ¿tienen sentido estos pensamientos? ¿Qué me impide realmente alcanzar el éxito? Cuando te des cuenta de que el principal obstáculo entre el éxito y tú son tus propios pensamientos, habrás avanzado en un camino por superar el miedo a equivocarse. El éxito es relativo. Piensa en él como algo cotidiano. Todos los días se tiene éxito en algo. Si ves el fracaso como una oportunidad de aprendizaje para el éxito futuro, lo aprovecharás. Planifica metas realistas. Las metas realistas nos alejan de la probabilidad del fracaso, en la medida que planifiquemos nuestras metas de forma más acertada. Comenzaremos a ver más realizable nuestro éxito. Evalúa los recursos de los cuales dispones y trabaja en función de ellos. Este es uno de los consejos sobre cómo vencer al miedo al fracaso más sencillo de seguir, ya que se basa en acciones fáciles de determinar, como establecer un calendario, dividir unos objetivos generales en otros específicos, etc. Si por el contrario nos fijamos metas irrealizables, terminaremos frustrándonos y asumiendo la idea de que nada nos sale bien, lo cual a la larga paraliza y lleva hacia la pasividad y el derrotismo. Intenta ser la mejor versión de ti mismo. Este punto hace referencia a ir superando poco a poco lo alcanzado. Cuando iniciamos una actividad, es normal que no seamos tan buenos al comienzo. Eventualmente iremos mejorando conforme pase el tiempo y seamos constantes. Así pues, tómate cada avance como un triunfo personal. Seguro que recuerdas con cariño el día que aprendiste a montar en bicicleta, los nervios al sostener el timón, las inevitables caídas, la ropa llena de tierra y las rodillas repletas de rasponazos, las indicaciones de papá o mamá animándote a perseverar y soltándote en el momento justo sin que te dieses cuenta. Y por supuesto, el instante de la culminación, la brisa en la cara, la velocidad en las piernas, la sensación de libertad, el sentimiento de que los esfuerzos han merecido la pena. Nunca se olvida cómo andar en bici y tampoco la manera en que se aprende. Años después, cuando nos toca transmitir las enseñanzas a nuestros hijos, nos sorprendemos repitiendo las mismas instrucciones que recibimos en su día. Intentamos ofrecer confianza ante el miedo, valentía ante la frustración, consuelo ante las caídas. A nadie se le ocurre regañar a su hijo cuando no logra mantener el equilibrio, ni darle la razón cuando se declara incapaz después de una sesión de práctica sin éxito. Entonces, ¿por qué no afrontarnos el mismo modo otros errores en el camino del aprendizaje? Cuando un niño maneja una bicicleta, probar y aprender implica caerse y levantarse. Los padres estamos dispuestos a asumirlo en otras ocasiones, sin embargo, tratamos de evitar cualquier experimento que pueda terminar en caída. Pretendemos proteger a nuestros hijos de sus propios errores. No queremos que se hagan daño, ni que se frustren por no alcanzar su objetivo. La intención es buena, pero puede que el mensaje a largo plazo no lo sea tanto. Hacemos del error un enemigo que debe evitarse a toda costa. Les enseñamos a tener miedo al fracaso. Los miedos cultivados a través de los años generan inseguridad, minan la autoestima y llegan a bloquear. Así un niño que aprende a tener miedo a equivocarse
será un adolescente con problemas para enfrentarse a sus primeras decisiones importantes. Los padres necesitamos ser conscientes de que el error es necesario para desarrollar la autocrítica y potenciar habilidades básicas como la adaptabilidad y la flexibilidad. El ejemplo de todo esto es que, como casi siempre la mejor manera de enseñar a tus hijos, hay que ir más allá de permitir que fallen y de explicarles que un error es una ocasión para aprender. Debemos estar dispuestos a admitir nuestras propias equivocaciones. Al liberarte del miedo al fracaso y al adoptar una verdadera mentalidad de crecimiento, estarás tomando la dirección correcta hacia el éxito. Muchas gracias.